Bienvenidos amigos a otro programa Construyendo Relaciones Sanas. Nuestras vidas, tu vida depende de ello. Y conmigo mi esposa Caroline de León y su servidor César de León. Hoy, Caroline, vamos a dialogar de otro capítulo de nuestro libro. Y este capítulo es bastante difícil para mí presentarlo. Me imagino. Porque me hace recordar de un capítulo con mucho miedo y mucha ansiedad en mi vida. Que de paso, tú hasta hace unos par de años comenzaste a entender Profundamente. qué había sucedido en esta ocasión. Correcto. Estamos hablando, amigos, del 17 de octubre del año de 1989. Caroline y yo vivíamos en un pueblecito en California llamado Salinas, cerca del área de la bahía. Y de pronto, a eso como a las 5 de la tarde, se suscita un tremendo terremoto que llegó a llamarse el terremoto de San Francisco. Básicamente, yo vuelvo a revivir una experiencia sin darte cuenta lo que está pasando. En el momento, básicamente, salí corriendo, tomé a dos perritos que teníamos en ese momento. Porque yo estaba ese día actualmente trabajando. Trabajé por muchos años como enfermera de cuidado intensivo y yo estaba en medio de mi turno en el hospital de Salinas en ese Estás momento. por terminar, terminabas a las 7:20, creo que de salías. la tarde, correcto. Y eran las 5 y pico más o menos, Sí. o las 6. En todo caso, yo sintiendo el terremoto, el temblor telúrico tan fuerte, y comencé a escuchar noticias, muchos derrumbes, mucha destrucción. Creo que un puente, en San Francisco, en Oakland se había caído y yo estaba viendo las noticias y entonces eso añadió al susto que tuve. Y entonces, no sabiendo, pero mejor, sabiendo lo que sucede con un gran terremoto, que siempre vienen temblores secundarios después del primero, y los secundarios son tan fuertes como el primero. Sí. A veces, entonces yo sabía que esto iba a continuar, temblando. la tierra iba a continuar temblando. Así que te llamé al hospital y te dije, Caroline, vente ya a la casa. Tú trabajabas en un edificio, lo que es interesante es que también pensé en ti. Trabajas en un edificio alto con varios pisos y yo dije, si hay un terremoto fuerte cerca, ese edificio puede desplomarse. Así que no queriendo perderte, te llamé y te dije, Caroline, vente a la casa, no es seguro que estés ahí en el hospital. Y es interesante, mi amor, porque hoy yo entiendo que tu amígdala fue secuestrada, mientras que tú reviviste un evento previo. Y quizá quiero que hables un poquito de ese evento previo antes de que yo comente lo que quiero comentar. Porque en ese momento del terremoto, tú no estabas necesariamente en ese terremoto. En otras palabras, ese terremoto resucitó en ti, picoteó en ti un recuerdo de tu infancia. 1978, 14 años de edad, un terremoto a las 12 y pico de la mañana y que mató de paso a 30,000 o 23,000 personas. Tanto así que de paso en ese momento, cuando el terremoto se suscita, toda mi familia sale de la casa, yo me quedo adentro, porque yo pensé que yo... Te paniqueaste, ¿no? No, yo pensé que iba a morir. Ok, bueno. Todo lo que yo vi, los cables pegándose y chispeteando, los cables tocándose, veía fuego, escuchaba cómo se quebraban las cosas, en fin. Realmente pensé que iba a morir en esa ocasión y cuando salí caminando como que estaba muerto. Como un zombie. Yo no sabía que yo había sido traumado en ese momento. No, tú no te diste cuenta. Digamos, no identificaste la profundidad del evento. Así que regresamos a la tarde del 17 de octubre de 1989. Tenemos ya 3 años de casados, estoy trabajando yo de enfermera de cuidados intensivos y mi esposo, tú no te acuerdas exactamente cómo me hablaste porque creo que ya tu amígdala, tu cerebro estaba secuestrado. No, yo recuerdo cómo comencé a hablarte. No recuerdo cómo terminé a hablarte. Yo me acuerdo. Pero, y es interesante el miedo. Bueno, lo importante, mi amor, es de que me hablaste con una intensidad y hasta te desconocí porque me dijiste, tienes que venirte a la casa. Y yo te expliqué, soy enfermera. Eso fue después de que tú me habías dicho lo primero. No puedo. Así que... Mi punto es de que en ese momento, mi amor, el terror de tu infancia
Ahora entiendo que lo estabas viviendo en ese momento, pero no lo entendí ese día. Tampoco lo entendía yo. Y es más, me molesté tanto contigo porque tú no te acuerdas que sí llegaste al hospital como a recogerme. Yo me acuerdo que tuve que salir de mi aula de cuidado intensivo y te tuve que decir, yo no puedo salir. Soy una enfermera y yo no puedo, no nos están dejando salir a nadie. Por lo mismo, es una crisis, no sabemos cuántos van a llegar, si vamos a ser suficientes enfermeras. Y bueno, el asunto es de que cuando por fin, y te mandé a la casa, y estabas molesto, y yo más molesta contigo. Me dio mucha vergüenza que llegaste al hospital a decirme, tienes que venir a la casa conmigo. Yo que iba a saber que mi pobre esposo no eras tú, porque me dije yo, ¿y este hombre quién es? ¿Por qué está actuando de esta manera? ¿Por qué no me entiende? Bueno, ahora entiendo que el niño César que pasó por ese trauma estaba experimentando ese momento de terror y en vez de brindarte alivio, consuelo, mi amor, qué pena que te sientas con tanto miedo, háblame, platícame. Me enojé mucho contigo y creo que llegué a la casa y ni te quise hablar porque estaba tan frustrada con tu comportamiento que no entendí. Y eso es muy común cuando una persona tiene miedo, tiene ansiedad. Sí. Pocas veces, a veces nosotros lo validamos Sí. y le damos el lugar a esa experiencia y lo ayudamos a procesarlo, a entenderlo. Correcto. Y le damos alivio y consuelo. Sí. Por lo general nosotros no lo hacemos, no pensamos que la persona está siendo ridícula. Es lo que yo pensé de ti. Dije yo, mi esposo está haciendo aquí un show de niños. Dije, sí, en mi Para cabeza. ti los terremotos no significaban nada. Bueno, y no lo sentiste tan fuerte o que estabas en un edificio bárbaro también. Se vale en 30 segundos explicarles el por qué. Mi experiencia con terremotos infantil fue diferente. Una abuelita muy consagrada a Dios, muy llena de fe, y que cuando hubo un terremoto en los 70s en el sur de California, cerca de Los Ángeles, uno muy grande también, muy fuerte, tumbó muchas cosas. Mi abuelita se levantó y se puso a alabar al Señor. Señor, sacúdenos, recuérdanos quién es Dios y qué somos nosotros. Bueno, como niña, yo estoy escuchando a mi abuelita alabando al Señor. Sacúdenos más, Señor. Tenemos que despertar. Mi abuelita, sin yo darme cuenta, me dejó también a mí muy marcada. Con algo positivo. Con algo positivo, con esa fe, esa confianza. Sacúdenos, Señor. Entonces, Caroline. Esa fue mi experiencia. Lo que necesitamos entender. Sí. Es de que nuestro trauma, eventos que marcan ciertos patrones emocionales negativos, como lo es el inicio del miedo, el inicio de una ansiedad, entran al cerebro sin fecha. Muy importante, vuélvelo a decir. Los eventos traumáticos de tu vida, aquello que te sucedió cuando tenías 4 años, 5, 10, 12, en fin, llegaron y fueron marcados y fueron registrados en tu cerebro sin fecha. Así es. Así que allí están archivados en tu cerebro esos eventos, lo cual indica que el dolor y la experiencia que sentiste cuando te sucedió sigue archivada sin fecha. Por eso es de que hay algunos de nosotros que hemos tenido experiencias sumamente trágicas, recuerdo yo una dama que conocimos en una ciudad deprimida por ya varios años, deprimida, y cuando platicamos con ella, porque vino a vernos, encontramos de que el primo de ella, favorito de su mamá, el hermano de la mamá, el hermano menor o de era la mamá. tío. Era tío de ella. Tío de ella. Hermano de la mamá, favorito hermanito de la mamá, que venía a la casa a visitar, la estaba abusando sexualmente. Así es, por años. Por años. Eso fue de niña. De niña. Ahora es una mujer casada y sigue con ella hijos ya con grandes. una depresión, por supuesto ella no había conectado. No. Que la depresión era a razón de ese trauma. Y de la amargura que ella sentía contra ese tío. Así que, queridos, el trauma no tiene fecha. Muy importante. Y cuando hay algo, un evento que va a ser, que le llamamos trigger, detonante, que sucede en tu vida y te hace revivir tu trauma, es como que estás pasando todo de nuevo. Y ese día
Reviviste. Ese terremoto me hizo pasar por el momento cuando pensé que iba a morir. Qué horrible, mi amor. Me fui a casa pensando que iba a morir esa noche. No, qué horrible. Y aparte me lo de la ansiedad, imaginaba. el dolor de que mi esposa ni siquiera tomó un segundo para preguntar, oye, ¿qué te pasa? No tuve Pues, curiosidad. Estabas trabajando. Pero ¿no? bueno, pero cuando llegué del Ni en ese trabajo, momento ni después. no, pero cuando llegué no tenía nada de Tenías curiosidad. enojo. Estaba muy frustrada y avergonzada por tu comportamiento. Ya. Y ahora quisiera volver a regresar la grabación, ¿no? Para poder verte dado ese consuelo, esa comprensión. Así que te leo un pedacito, número 5, ¿Ok? de nuestro libro para que vayas entendiendo cómo trabaja la ansiedad y el miedo en la persona. ¿Ok? Así nos comportamos bajo los efectos bioquímicos, psicológicos y emocionales producidos por el miedo y la ansiedad. Estos nos llevan a actuar en formas erráticas, irracionales y aún descabelladas. Y fue lo que tú pensaste de mí. Y así pensé. Qué hombre tan descabellado. Dije yo, ¿pero qué se le metió a César? No lo entiendo. Pero dice, pero no solo nuestro proceder es afectado por la ansiedad. Las personas con ansiedad, por lo general, experimentan dificultades para expresar sus sentimientos y pensamientos. Y eso te pasó porque tú no me pudiste decir nada, explicarme lo que te estaba pasando. Y queridos, necesitamos tener cuidado con esto. Mucho. Personas con trauma tienen problemas hablando de sus sentimientos y Exacto. emociones. Exacto. Porque el trauma, la ansiedad, se roba, secuestra todo lo que es el sistema límbico de tu cerebro y te deja sin habla. Sí, mudo a veces. Y a veces te deja sin emociones. No Congelado, como congelado. No puedes ni siquiera nombrar emociones o sentimientos porque no puedes, estás neutralizado. Congelado. Y entonces la gente que vive con una persona con ansiedad o con trauma, con miedos, no puede entenderlos. Eso es un punto muy importante porque estamos viviendo, queridos amigos, en un momento de la historia donde muchos estamos viviendo con ansiedades crónicas. No es un momento, un evento, sino que hay gente que vive con miedos, con preocupación, con ansiedad 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no se dan cuenta de que, número uno, si son padres, están afectando a sus hijos. Los hijos están respirando miedo y ansiedad, lo están absorbiendo. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿pero de dónde de repente hay tanta ansiedad y tanto miedo? Y vamos a hablar acerca de eso después de irnos a una pausa. Okay. Porque queremos que entiendas de dónde viene muchas veces el miedo que sentimos, porque es tan difícil de explicarlo. Sí. Así que cuando regresemos vamos a entrar en detalles de dónde se origina el miedo y ojalá que esta segunda parte sea tan buena como la primera. Así que te esperamos. Nos vemos en un momento. Bienvenidos de regreso. Terminamos la otra porción hablando de esta experiencia que tuvimos, ¿verdad? Como pareja, refiriendo al miedo, las ansiedades. Pero en este segmento queremos tomar el tiempo de hablar un poquito, mi amor, acerca del poder de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Estamos hablando del origen del miedo y ciertos temores. ¿De dónde nacieron esas ansiedades y miedos? Porque posiblemente que cargamos? en tu vida tú no tengas un episodio como el mío.
Correcto. Posiblemente tú no hayas pasado por un terremoto, no fuiste abusada verbalmente, sexualmente o abusado, pero de todas maneras traes una ansiedad, traes un miedo y no sabes de dónde vienen nuestras experiencias. Así que ahora vamos a hablar por qué es de que a veces no podemos explicar muy bien de dónde se originan estos sentimientos. Bueno, gracias a Dios por la ciencia, ¿no? Que nos revela o confirma lo que la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios nos dice que los pecados de los padres seguirán hasta la tercera y cuarta generación. Y gracias a Dios que la genética ha alcanzado algo de la sabiduría de la palabra de Dios, porque ahora estamos entendiendo, los científicos están entendiendo y haciendo unas conexiones tremendas. Y no se pueden perder esto y entender este punto muy importante. Muchas veces ustedes y nosotros estamos bregando con emociones que fueron detonadas, no en nuestros padres, no con nuestros abuelos. A veces son eventos que ocurrieron en la vida de un tatarabuelo, antepasado, que marcó... Que no solucionaron. Que no solucionaron, ¿verdad? Fue un trauma que resucitó, miedo, ansiedad, que, como dices tú, no bregaron con ello. Se lo pasaron en la genética a las sucesivas generaciones. Y hoy llego yo, estoy casada con mi esposo, me encuentro con mayor ansiedad, mayores miedos, y yo me pregunto, pero yo no he tenido gran trauma en mi vida. ¿Por qué me siento ansiosa y nerviosa la mayoría del tiempo? Y nos vamos a dar cuenta, queridos amigos, que muchos de nosotros hemos heredado trauma de la segunda, tercera y cuarta generación. Emociones de allá atrás que yo sigo trabajando y cargando. Hasta 3 generaciones, de acuerdo a lo que la ciencia ha descubierto. Hasta la cuarta. Y nosotros creemos que es... La ciencia está diciendo que son 3 generaciones. Y hasta la cuarta, sí. Han demostrado algo serio, se ha comprobado. Así que, pero nosotros creemos que quizás puede ser un poquito más allá todavía. Sí, todavía. El caso es de que hay emociones no resueltas en generaciones pasadas. Correcto. Que te van a llegar a ti. Y me afectan a mí hoy. Me afectan a mí hoy, afectan nuestra relación hoy. Y si yo no las identifico, si yo no tengo la curiosidad, por cierto, si nuestros padres todavía viven, nuestros abuelitos, es importantísimo pedirles que nos cuenten las historias, sus historias. La historia de la abuelita, que la abuelita nos cuente la historia de la bisabuelita, porque nos vamos a estar dando cuenta un poquito, vamos a comprender un poquito mejor el por qué estamos bregando con, en muchos casos, emociones ajenas que heredamos a través de nuestra genética. Pagando platos rotos. Que no rompimos. Que no tuvo nada que ver con ellos. Exactamente. Y esa es nuestra vida emocional, mis queridos. Así, el efecto del pecado, ¿no es cierto? A veces nos sentimos agobiados. Tengo casa. Sí. Tengo trabajo. Buen trabajo. Tengo una linda esposa, 2 bellos hijos. No tengo razón por qué estar agobiado, triste. Sí, así es. Pero de pronto me siento triste, me siento agobiado y no tengo explicación. Y por supuesto, habiendo nosotros leído todo esto, uno se pregunta, ¿será que mi padre lidió con el mismo agobio o mi madre? Sí, buenas ¿Será preguntas. Que mi abuela lidió con este agobio? Correcto. Porque no es natural. Y a veces pensamos que es natural, así soy yo, así nací. Es lo único que conocemos. No es natural. Sí. A veces la ansiedad se transmitió a ti a través del vientre, el vientre maternal, y fuiste inyectado porque a veces los niños vienen inyectados con ansiedad desde ese vientre. Vienen ya con su epigenética marcada para la ansiedad. Y no tenemos tiempo, mi amor, para entrar en el examen de ACE y en todo el trauma que podemos tener también personalmente en la infancia, y cómo estos eventos, esos traumas personales, obviamente contribuyen a nuestra ansiedad y nuestros miedos, pero esos son quizá más fáciles de identificar porque nos pasó algo a nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver cómo algunos de nosotros somos afectados y cómo llega la ansiedad a nosotros. Perfecto. Número 8.
Y leo de un párrafo de nuestro libro para interesarte en el libro. La ansiedad a menudo implica una preocupación generalizada. Estamos definiendo lo que es la Ansiedad generalizada. Implica una preocupación generalizada y excesiva por posibles eventos o consecuencias pasadas, presentes y futuras. Nota el lenguaje. Lo repito. Otra vez. Ansiedad a menudo implica una preocupación generalizada y excesiva, subrayamos excesiva, ¿sí? Por posibles, y vamos a poner eso en letras grandes, posibles eventos o consecuencias pasadas, presentes y futuras que posiblemente no se dieron, no se están dando y no se van a dar. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido, queridos amigos, hemos tenido a nuestros padres que nos han dicho, decimos, mamita, ¿puedo ir con mi amiga al mall? No, mi amor, ¿te puede pasar algo? No. Es muy peligroso, es muy peligroso. La niña tiene 18 años. La niña tiene 23 años. Pero muchos de nosotros... Yo me río porque es ridículo, pero para la persona que está confrontando su temor y su ansiedad, es una pesadilla. No es nada de risa, ¿verdad, no, mi amor? Porque el que carga con pesadilla. Miedo y ansiedad de lo que puede llegar a pasar es una persona que está viviendo en un mundo oscuro. Es una tortura, una pesadilla. Bregar y vivir crónicamente con miedo y ansiedad. Sigo leyendo. Frecuentemente, la ansiedad es difícil de identificar. ¿Cierto? Ya que puede ser un modus operandi, una manera que nosotros hemos vivido toda nuestra vida, desde una edad temprana. Así es. Algunas veces durante el periodo de gestación, mientras absorbíamos la ansiedad de nuestras madres, llegando a ser la única manera de manejar la vida que las personas conocen, la ansiedad. La ansiedad. O sea, siempre hemos sido ansiosos y ni siquiera sabíamos que éramos personas ansiosas. Uno piensa que es normal. ¿Estás conmigo? Sí. Otros bebés. Otros bebés aprenden a ser ansiosos debido a la falta o la inestabilidad de un apego emocional saludable con sus padres o custodios. En otras palabras. Tercero, otros bebés y niños desarrollan la ansiedad cuando sus necesidades primarias no son atendidas. Vamos a dar un ejemplo rápido. El bebé tiene hambre y llora. El bebé está mojado y llora. Tiene una necesidad y él se da a conocer que tiene una necesidad. Cuando nosotros de madrecitas estamos tan ocupadas, o peor, si los hemos dejado en una niñera donde hay 7 bebés llorando a la misma vez para recibir su lechita a cambio de pañales, el infante, el bebé, empieza a experimentar ansiedad cuando tiene hambre y no le llega su lechita, cuando está mojado y no le llega el cambio de pañalito. Entonces, un bebé también puede ir formulando altos niveles de estrés. Escribimos, esta inconsistencia, número 10, esta inconsistencia en el cuidado crea en el bebé y niño una incertidumbre y ansiedad con respecto al cuidado que necesita. Así es. El bebé aprende que él o ella no puede depender del cuidado de sus padres y eso lo convierte en un bebé inseguro y ansioso. Qué fácil y qué sencillo, ¿verdad que sí? Puede traerse esa experiencia a un bebé. Y esa es una raíz de nuestras ansiedades y miedos muy común, demasiado común, y que tiene que ver con el apego inseguro, ¿verdad? El apego inseguro, el apego ansioso que ocurre en los primeros meses, en los primeros 5 años de vida, pero especialmente en los primeros meses de vida. Así que la importancia, ¿verdad? Quizá voy a tomar 2 segundos para hacer un hincapié. Si tú eres una madre o una abuelita cuidando a tu nieto, pero si eres una madrecita con hijos chiquitos todavía, la importancia, nuestros hijos, gracias a Dios, no necesitan una madre perfecta, gracias a Dios, pero sí necesitan a una madre que esté sintonizada con sus hijitos. Cuando o sea, que no bebés, tienes que no estar con ellos 24/7 velándolos. Eso sería lo mejor, pero si no puedes, eso no es lo que estamos hablando. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que cuando estás con ellos, que estés sintonizada a sus necesidades, a sus emociones, a sus experiencias diarias, hacia su historia y sus narrativas. ¿Qué te pasó? Decías tú ayer 3 preguntas. Dime 3 eventos que... ¿Qué te hizo sentirte feliz? Feliz, enojado y triste. ¿Qué te hizo sentirte feliz hoy? Hacerles esas 3 preguntas a nuestros hijos es algo increíble.
y quizá empezar tú misma, decir, bueno, hoy me hizo muy feliz que pude llegar al trabajo a tiempo y me sentí muy feliz. Hijo, ¿qué te hizo sentir a ti feliz? No, pues mami, yo me sentí feliz. Bueno, hoy me sentí muy molesta, muy frustrada cuando bla, 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 bla. ¿Qué te hizo a ti sentirte frustrado hoy, Martita? Y Martita te va a contar lo que hizo sentir frustrada. Y yo les puedo decir, ay, me sentí muy triste cuando me anunciaron hoy que mi jefe, que tanto quiero, se nos está yendo. Martita, ¿qué te hizo a ti sentir triste hoy? Y de esa manera vamos a estar honrando las emociones, ayudando a nuestros hijos a darle nombre a las emociones que están experimentando. Y con la ayuda de Dios estamos tomando los primeros pasos en lo que llamamos la inteligencia emocional, que se dice es mucho más importante que la inteligencia intelectual, lo que es la inteligencia emocional, porque es la que más necesitamos para saber cómo relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y estamos hablando de este tópico, Caroline, porque una persona ansiosa va, ya dijimos, a actuar de una manera errática, exagerada, va a decir cosas que para la otra persona no hacen nada de sentido. Sí. Y al hacer eso, terminamos creando relaciones malsanas. Tratamos a la gente, les damos límites, las controlamos, los dictamos. Los tratamos severamente, los mal juzgamos. O a los niños no les permitimos hacer esto, la otra cosa, porque te va a pasar algo. Sí, porque nuestros miedos. Porque a los 4 años yo fui abusada por alguien, así que mi niña de 4, 5, 6 años no la voy a dejar ir a ningún lado. Y la tengo súper cerca, tan cerca que la puedo sofocar. Sobreprotegida. O sea que la ansiedad, si no es tratada, va a dictaminar maneras y formas, pensamientos y patrones de conductuales que van a lastimar a las relaciones. Terminamos el día de hoy con un episodio triste, muy cercano. Una niña que es dejada con sus 2 niñitos, con sus 2 hermanitos. Ella tiene aproximadamente 3 años, su hermanita 2 años y el hermanito pequeño 6 meses. Que muy chiquita ella. Y está sentada en la puerta esperando a que su mamá venga. ¿Qué hace esa niña ahí sentada esperando a que su mamá venga? ¿Del trabajo? Sola, porque la nodriza, la persona que se le paga para que la cuide, se ha salido con su novio. Y se sale con su novio todas las tardes y se van a pasear y se pasan 2, 3 horas, se hace oscuro y la niña sentadita allí. Resultado, lleno de miedo. Un miedo y una ansiedad generalizada. Se tiene miedo a todo, cuidado con esto, cuidado con aquello y se vive una vida de miedo. Y ansiedad. Queridos, si tú eres una persona que está sufriendo de miedos y no puedes controlarlos y no puedes encontrar la salida, te invitamos, busca ayuda. Amén. Porque la ansiedad es un problema mental y emocional. Lo es. Y hay ayuda y hay solución para tus heridas y tus ansiedades y tus miedos. Sí lo hay. Yo, procesando mis emociones, logré entender qué me había pasado aquella noche cuando Caroline no quiso venir conmigo a casa. Y logré poco a poco sanar esas heridas y esos temores. Te invitamos, busca sanidad. Nunca es tarde. Nunca es tarde para crecer, para sanar, para poder desaprender y reaprender maneras de bregar con las emociones que Dios te ha dado de una manera saludable, de una manera que sean constructivas en tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos, con el mundo entero, porque cuando todo termina, lo más importante es aprender a reflejar lo que es el amor, la compasión, la gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas.